El poder decidir, el que se respete esa decisión que las mujeres podemos tener o que tenemos, estas tengan como tal una perspectiva de género, ¿no? Que todas las materias tengan un enfoque feminista o una perspectiva de género para abordar todos los temas, ¿no? Si alguna mujer ha decidido interrumpir un embarazo por la razón que sea, ¿no? Porque además algo que jamás se cuestiona es las razones que una mujer tiene, porque solamente ella las sabe. Con el rosa y el azul me constituí, porque estaba establecido en mis padres esa idea cuando llegué aquí. Buen día, les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa de Rosa y Azul con una gran invitada a quien le doy la más cordial bienvenida, Sinayini. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ella es directora del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. Pues muchas gracias por la invitación y por permitir estos espacios y generar estos espacios para abordar estos temas. Así es, sin duda alguna es un tema polémico el que vamos a abordar el día de hoy, que se llama la maternidad elegida. Y bueno, te voy a dar la palabra, Sinayini, con todo tu expertise para que nos comentes a qué se refiere este tema de la maternidad elegida. Pues bien, la maternidad elegida se refiere a la capacidad de decisión y autonomía que tenemos las mujeres y que se debe de respetar para decidir cuántos hijos tener, si queremos o no ser madres y en qué momento tenerlos, ¿no? Porque algo que ha ocurrido es como tenemos muy arraigada la idea de que toda mujer debe ser madre y no siempre es así. No todas soñamos con serlo y eso también es muy respetable. Entonces, con esto tiene que ver el término, ¿no? El poder decidir, el que se respete esa decisión que las mujeres podemos tener o que tenemos para saber cuándo, cómo, con quién y dónde. Sí, de hecho, tradicionalmente existe un formato como de lo que se debe ser, ¿no? Un estereotipo. En este sentido podríamos hablar, debes de concluir una carrera, tener una casa, un auto, un esposo, una esposa, unos hijos y bueno, después tu retiro, ¿no? Ese sería como el modelo de realidad social idóneo, ¿no? Sin embargo, vivimos en un mundo diverso, en un tiempo cambiante todo el tiempo y donde las inquietudes y las necesidades pues son otras, ¿no? Así es, lo que describías pues es como el modelo tradicional que nos han inculcado en las familias, en la televisión, las religiones, todos, ¿no? O sea, socialmente nos hemos encargado de que ese sea como el modelo al que todas las mujeres tendrían que aspirar. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Hay mujeres que deciden viajar, hay mujeres que deciden anteponer sus estudios, hay mujeres que deciden simplemente no ser madres y que también es una forma muy respetable de vida, ¿no? O sea, sobre todo de vida, porque el hecho de que yo no tenga hijos, muchas veces piensan que los hijos te deben de acompañar hasta la vejez, ¿no? Son quienes te van a cuidar y pues tampoco siempre es así. O sea, hay veces en que por distintas causas los hijos se van, porque al final de cuentas quienes tienen hijos o quienes tenemos hijos sabemos que ese también es un destino de vida, ¿no? Que los hijos realicen su vida y que creo que a todas nos parece que eso debería suceder, más no que deberían estar atados a nosotras. Y pues tener hijos no garantiza que vas a tener a alguien en la vejez. De hecho, en la tradición, por lo menos en nuestra cultura, el hijo o la hija más pequeña era la que le tocaba el hacerse cargo de la mamá o del papá en la vejez, ¿no? Que no es nada justo, porque al final del día cada persona tiene sus propias metas, sus propios sueños, ¿no? Y son válidos, ¿no? A ver, ¿a qué se dedica el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos? Porque estás haciendo alusión con este nombre a una de las olas del feminismo, ¿cierto?
Así es. Bueno, en el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos lo que hacemos es incidencia social y política. Social, bueno, en comunidades, damos talleres, capacitaciones, pláticas, y en incidencia política, bueno, políticas públicas, trabajamos con personas tomadoras de decisiones, con instituciones, con facilitamos como procesos para la política pública, ¿no? Eso es como lo que hacemos un poquito. Diagnósticos, algunos proyectos, desde las secretarías, desde otras instituciones que pertenecen al gobierno o instituciones privadas. Ok, ¿cómo sería esto? Digamos que la ciudadanía no tiene la menor idea, por ejemplo, de cómo ustedes podrían dar acompañamiento o apoyar para toma de decisiones, ¿no? Respecto a la maternidad elegida. ¿Cómo sería el procedimiento para que todas y todos lo entendamos? En general nos enfocamos en derechos sexuales y reproductivos, con un enfoque feminista, con perspectiva de género, y regularmente, bueno, lo que hacemos es pues ofrecer nuestros servicios para que en escuelas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo ahora que les han pedido mucho que se introduzca o que se lleve perspectiva de género en sus programas, en sus planeaciones, en sus clases, en todo, que estas tengan como tal una perspectiva de género, ¿no? Que todas las materias tengan un enfoque feminista o una perspectiva de género para abordar todos los temas, ¿no? Porque al final de cuentas pensamos que son como cosas muy aisladas, sin embargo todo el tiempo está presente, ¿no? Y está presente porque también todo el tiempo cuando se hacen ciertos ejercicios, se dan las mismas clases, siempre tienen un enfoque machista, ¿no? En todos los niveles. Entonces tratamos de cambiar esto, o sea, de que esto tenga otra perspectiva. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, muchas escuelas nos buscan cuando ya nos conocen, y si no nos conocen, pues aquí estamos. Nos acercamos también les digo, a personas tomadoras de decisiones, igual para que en sus políticas públicas o en sus leyes o en cualquier ámbito incluyan una perspectiva de género, ¿no? Que no sea como algo tan machista, cerrado, con doble moral, cosas así. A ver, ¿cómo sería, por ejemplo, la inclusión en una política pública de la perspectiva de género, hablando específicamente en el tema de la maternidad? ¿A qué se referiría? Es decir, ¿cómo tendría que ser la elección de esta maternidad dentro de una política pública? ¿Cómo se tendría que considerar? Por ejemplo, hay un tema que ahorita está muy en auge, que es lo de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, ¿no? Se ve como algo muy aparte. De hecho, muchos tomadores de decisiones, muchos políticos han dicho que es un tema que polariza, y puede ser que sí. Sin embargo, lo que hacen de alguna forma cada vez que declaran esto es olvidar que el aborto es un problema de salud pública, que hay mujeres que mueren por un aborto inseguro, que en la mayoría de las veces se da dentro de la clandestinidad, ¿no? Pero al final por prácticas inseguras, y que bueno, olvidan totalmente que el despenalizar el aborto, porque en Puebla si bien existe bajo 4 excluyentes, o se puede acceder bajo 4 excluyentes de manera parcial, porque no todas están reglamentadas, penalizar el aborto voluntario implica obligar a las mujeres o a convertirse en madres o a exponerse a prácticas inseguras, ¿no? O sea, eso es por un lado. Y por el otro es como cuando ellos, te decía hace rato, ¿no? Cuando ellos dan estas declaraciones de que es un tema que polariza y le dan voz a grupos antiderechos, están contraviniendo el artículo 4 constitucional, por ejemplo, ¿no? Que nos dice que las personas podemos o tenemos el derecho de decidir
cuándo tener hijos, cuántos hijos tener y el espaciamiento entre ellos. ¿Qué sería un grupo antiderechos, Sina? Son estos grupos conservadores que en cuanto, por ejemplo, a los temas de derechos sexuales y reproductivos, incluso a la salud sexual y reproductiva como tal, se oponen totalmente a cualquier derecho, ¿no? Que puede ser la educación sexual integral, que puede ser el aborto, que puede ser los métodos anticonceptivos, el acceso a la información. Son estos grupos que se oponen totalmente y que de esta manera, bueno, violentan nuestros derechos. Tú hablabas de 4 exclusiones, ¿sí? Sobre este tema de la prohibición del aborto. ¿Cuáles serían esas 4 exclusiones? Las 4 excluyentes que incluye el Código Penal de Puebla son violación, que está a nivel nacional con la norma 046, peligro de muerte de la mujer, y esto es como muy importante porque ni siquiera es peligro de vida, sino hasta que una mujer está muriendo por un embarazo, es como puede acceder a un aborto, exacto, a una interrupción. Peligro de muerte, malformaciones congénitas o causas eugenésicas y imprudencia de la mujer. ¿Sí? Imprudencia de la mujer es cuando, por ejemplo, una mujer no sabe que está embarazada, carga algo pesado y entonces ocurre un aborto espontáneo. Un desprendimiento. Mira, te lo comentaba hace un momento, tras bambalinas, que la vida me ha enseñado que cuando una persona toma una decisión, lo va a hacer. O sea, cuando una mujer, una jovencita, decide interrumpir el embarazo, va a buscar la manera de hacerlo. Va a preguntar con otra amiga, va a buscar los métodos caseros, ¿no? Va a buscar la manera de, me tomo esto, me tomo aquello, esto te puede funcionar. Se va a acercar. Lo idóneo sería que se acercara a papá, a mamá, para pedirle ayuda, ¿no? A alguien que tenga conocimiento del tema, y que pueda darle un acompañamiento, ¿no? No solamente legal, pero sí psicológico también, porque sin duda alguna es enfrentarse a una decisión muy importante, ¿no? Tan solo el hecho de descubrir que está embarazada es de fuerte impacto. Entonces lo va a hacer, tarde o temprano lo va a hacer. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, como tú lo dices, una mujer que ha decidido abortar va a buscar cualquier forma para hacerlo, ¿no? O sea, no es porque en las leyes diga que no, o porque mi familia es muy religiosa y entonces está en contra del aborto, desista de hacerlo. O sea, una mujer que lo ha decidido va a buscar cualquier forma para acceder a un aborto. El problema es cuando se da en condiciones inseguras, ¿no? Actualmente, y algo que impulsó, porque desde antes ya existía, pero algo que impulsó la Marea Verde de Argentina son los acompañamientos. Bueno, la visibilización, porque como te decía, ya desde antes se hacían acompañamientos, ¿no? Pero actualmente se han vuelto como más visibles. Hay mujeres que acompañan abortos, que dan información, que les acercan como los medicamentos muchas veces, o buscan que las mujeres sean trasladadas a Ciudad de México para acceder a un aborto legal, a una interrupción legal, cuando pueden ir a Ciudad de México. Sin embargo, aquí en Puebla, por ejemplo, tenemos acompañantes. Hay organizaciones que dan información sobre cómo acceder a un aborto seguro, para reducir de alguna manera esta desinformación que regularmente nos encontramos en internet, ¿no? Si nosotros accedemos a si nosotros accedemos a un buscador en internet y ponemos aborto o interrupción de embarazo, lo que nos van a salir son grupos antiderechos, ¿no? Las páginas de los grupos antiderechos donde te ofrecen a lo mejor tener a tu bebé y darlo en adopción, donde te ofrecen, o donde viene explicación de algunos métodos inseguros. Y lo que las acompañantes buscan es reducir esta desinformación que existe, ¿no? Porque muchas veces pensamos que porque hay internet ya podemos tener información de todo, y eso es falso. E información confiable. Y además información confiable, ¿no? Claro. Entonces hay acompañantes en Puebla que buscan reducir esta desinformación, que además hacen acompañamientos y pues si alguna mujer
ha decidido interrumpir un embarazo por la razón que sea, ¿no? Porque además algo que jamás se cuestiona es las razones que una mujer tiene, porque solamente ella las sabe, ¿no? La mayoría de las mujeres, no todas, decidir abortar para ellas implica algo muy difícil. Seguramente ya consideraron todas las opciones posibles, pero su alternativa es esa, ¿no? Interrumpir el embarazo que está en curso y pues a través de las acompañantes pueden hacerlo de manera segura. ¿Legal? Legal no, sería de manera clandestina cuando es aquí, o sea, cuando no puede acceder a ninguna de las excluyentes, porque muchas veces hay quienes se acercan y pueden entrar en una de las excluyentes y entonces también se les da el acompañamiento para eso, ¿no? Para que si es por violación, por ejemplo, la norma 046 nos dice que el personal médico ya no debe de solicitar la denuncia de la mujer por violación. Así es. Solamente con una carta bajo protesta de decir verdad puede ir y solicitarlo, porque muchas veces, pues después de lo que implica haber vivido una violación, las mujeres no denuncian inmediatamente, ¿no? Por miedo, por pena, por cómo actúa a veces el mismo Ministerio Público, no se acercan inmediatamente y se dan cuenta después de que están embarazadas, producto de esa violación. Entonces pueden acceder a la interrupción con esta carta, pero también no lo saben. Y hay veces en que nos hemos enfrentado a que los médicos tampoco lo saben y que les piden la denuncia. Ellas no quieren denunciar, igual por muchas causas, porque también puede ser un familiar, ¿no? Quien las haya violado, alguien conocido, alguien que las tiene amenazadas, y no se van a atrever a hacer esa violación. Por eso la norma 046 ahora contempla que no es necesaria la denuncia. Si lo quieren hacer está bien, pero no es necesaria y tampoco debe ser un impedimento para acceder a la interrupción del embarazo. Entonces muchas veces los mismos médicos se los niegan o se los ponen como un obstáculo, y si entran, por ejemplo, dentro de esa excluyente, pues nosotras podemos hacer el acompañamiento para que accedan a esta interrupción, ¿no? Y cuando es bueno con medicamentos, cuando las acompañantes dan la información para que se realice un aborto con medicamento, es de manera clandestina, ¿no? Porque sigue penalizado en nuestro estado, a pesar de haber tenido la oportunidad el Congreso actual de poder despenalizarlo, no lo hicieron, y se les da la información, pueden hacer esta interrupción en sus casas, por ejemplo, de manera muy segura, y reducir estos números de mortalidad, ¿no? Por ejemplo. Cuando tú hablas de, estás hablando de una interrupción a través de una medicamentación. Sí. ¿Sí? La OMS contempla dos formas de interrupción, una es a través de medicamentos y la otra es por aspiración manual endouterina. La aspiración sí se debe de hacer en un hospital con personal calificado, porque también no cualquiera sabe utilizarlo. Desgraciadamente o lamentablemente, los médicos se han negado a capacitarse en esto, a pesar de que es una forma más segura que el legrado. O sea, el legrado lo siguen practicando aquí. Si bien han cambiado en algunos hospitales públicos, esta práctica se sigue haciendo y pues esta práctica, bueno, el legrado ya es obsoleto, ¿no? O sea, incluso la misma Organización Mundial de la Salud lo califica como tal, como una práctica obsoleta. Está la aspiración manual endouterina, que es la que se hace en los hospitales de Ciudad de México, y sobre todo se realiza para chicas que van de otros estados, porque es muy rápida, las chicas pasan, se les hace un ultrasonido, se les practica la aspiración, se les deja un momento en observación y después pueden salir de manera normal. ¿Y en el caso del medicamento, de qué estamos hablando? En el caso del medicamento son dosis de misoprostol o mifepristona, que pueden ser, bueno, son acompañadas, si es mifepristona más misoprostol, o puede ser solo misoprostol. Pero igual existe un manual, que es la mayoría de las acompañantes, si no es que todas, es el que utilizan, que emitió la OMS para saber cómo usar el medicamento. Ok. Y bueno, con el aborto con medicamento también es mucho más seguro que un parto, por ejemplo, ¿no?
O sea, puede haber más riesgos en un parto, en llevar a término un embarazo, que en practicarse un aborto. Bien, pues ciudadanía, sabemos que es un tema bastante delicado, que va a generar ruido. Lo idóneo, indudablemente, sería tener una cultura de la prevención, una cultura que se fomentara en todos los espacios, en los espacios públicos, en el espacio privado también, ¿sí? Que se normalizara de alguna manera este tema de la prevención y que se evitaran estos embarazos no deseados. Eso sería lo idóneo, en el mejor escenario. Sin embargo, sabemos que no estamos en el mejor escenario y que estas cosas pasan y que las chicas, las mujeres en algún momento de su vida también tomarán la decisión de interrumpir. Y qué mejor que esta interrupción sea asistida, sea acompañada y que erradique cualquier posibilidad de riesgo, ¿sí? Eso es lo idóneo. ¿Cuál es el papel de los hombres en este tema? Cuéntanos, Sinayini. Pues en el de maternidad elegida, acompañar, ¿no? Me parece que hay que poner la mirada sobre la crianza compartida, ¿no? Los cuidados compartidos, porque muchas veces maternar implica estar sola aunque tu pareja esté ahí, ¿no? O sea, en maternidad elegida. Y en cuanto al aborto, pues me parece que de alguna manera no tienen ninguna opinión, ¿no? Porque si una mujer decide abortar, está decidiendo sobre su cuerpo. Si un hombre quiere, por ejemplo, es un argumento que muchas veces utilizan, así como de, es mi hijo también, ¿no? Claro, pero entonces busca a alguien con quien quiera tener un hijo tuyo, pero no tienes por qué obligar a la mujer a que tenga un hijo tuyo solo porque tú quieres. Y si no querías tener hijos, pues el uso del condón o la vasectomía sería como su participación en esto. La ciudadanía diría, si la mujer no quiere embarazarse, pues entonces debe de ser responsable con el método, ¿no? Recordemos que los métodos no son 100% seguros, que a pesar de que se puedan estar utilizando ahí un porcentaje en el que pueden fallar, eso por un lado. Y decir que pues la mujer debe de cuidarse, una, es dejarle toda la responsabilidad a la mujer, y dos, es invisibilizar que muchas veces estos embarazos ocurren cuando hay violencia, ¿no? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al hombre o le hemos pedido que se ponga un condón y nos salen con que con condón no se siente igual? No se siente igual, claro. Por ejemplo. Y entonces, esta idea del amor romántico que todo lo puede, todo lo perdona y todo, y es capaz de todo, pues también nos atraviesa, ¿no? Porque hemos sido educadas con esas ideas. Y entonces, claro, le pedí el condón, pero pues no se lo quiere poner, pero él siempre va a estar conmigo, ¿no? Por ejemplo. O sea, tenemos muy arraigadas esas ideas. Y entonces, regularmente, a quien se le da la carga de cuidarse todo el tiempo es a la mujer. Y dejamos fuera a los hombres, en todos los aspectos. O sea, desde el embarazo, bueno, su responsabilidad en el embarazo, y después, si es que decidimos finalizar o llevar a término ese embarazo, pues en la crianza, ¿no? Es así como de, pues yo solo traigo el dinero y tú tienes que cuidar a la criatura, ¿no? Y es así como de, pues también tú lo hiciste, ¿no? Y tú lo querías. Claro. O a los dos nos pasó, ¿no? O los dos nos descuidamos. La ciudadanía también podría decir, y es válido que lo piense o que lo externe, ¿por qué no la mujer permitir que se termine el proceso de gestación y que dé en adopción al bebé? ¿Por qué no? Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo cuando no lo quiere está calificado como una forma de tortura, como un trato cruel e inhumano, ¿no? Y evidentemente llevar a término un embarazo, aun cuando no lo quieres, implica un proceso sentimental, un proceso emocional con el que muchas mujeres también no pueden, ¿no? O sea, y hay que tomar en cuenta eso. O sea, si ella está decidiendo desde las primeras semanas interrumpir un embarazo, pues
¿quiénes somos nosotras o nosotros para obligarla a llevarlo a término? ¿Hasta qué semana es posible una interrupción asistida, sin ponerse en riesgo también? ¿Hasta qué semana? Aquí en Ciudad de México se han contemplado, bueno, en Ciudad de México se contemplan las 12 semanas, igual que en el estado de Oaxaca, pero hay países que contemplan, por ejemplo, hasta la semana 20, si no me equivoco, ¿no? O sea, porque el sistema nervioso se forma a partir de esa semana. Antes de eso, el producto no siente, o sea, no tiene una capacidad de sentir. O sea, no es una personita como muchas personas, bueno, como muchos lo manejan, como grupos antiderechos manejan la información de que es una persona que está viviendo, ¿no? O sea, eso es totalmente falso. Y bueno, te digo, aquí en Ciudad de México se maneja hasta las 12 semanas sin correr riesgo. Después de la semana 24 me parece que lo que se soltó cuando hay problemas eugenésicos que se pueden detectar ya cuando está más avanzado el producto. Ahí lo que me parece que se induce es un parto. ¿Cuál crees que ha sido, desde tu perspectiva, la mayor limitación que hemos tenido en la sociedad poblana para poder avanzar en este tema de la legalización del aborto? Híjoles, el principal obstáculo es la doble moral en la que vivimos, ¿no? Si bien puede ser un tema en el que pueden estar a favor o en contra, la discusión no debe centrarse en eso, sino en el respeto de los derechos humanos, como puede ser el derecho a la salud, a la integridad y a la vida de la mujer, ¿no? Tener un embarazo o llevar a término un embarazo no planeado puede afectar su proyecto de vida y puede afectarla de distintas formas, ¿no? O sea, no solamente es no solamente es traer un hijo al mundo, ¿no? Después de eso, y quienes han sido madres o quienes son madres, pues lo saben perfectamente, ¿no? Implica cuidados, desgaste emocional, desgaste físico, es un trabajo, porque además el trabajo de crianza es un trabajo de 24 horas. No es así como que, bueno, lo cuido 6 horas y entonces ya me voy, ¿no? Es un trabajo de 24 horas y que puede alterar o modificar totalmente tu proyecto de vida. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a las mujeres, a las jóvenes que en este momento están viviendo una situación de embarazo no deseado? ¿Qué mensaje les darías a ellas? Pues que busquen la información que necesitan, ¿no? Sobre todo si han considerado o si están dentro de sus planes interrumpir un embarazo, que busquen la información, que se acerquen a las organizaciones que hacen acompañamientos o que pueden acercarla a otras organizaciones que hacen acompañamientos. La información que se encuentra en internet no siempre es científica, no siempre es verídica, y que consideren todas las opciones posibles, ¿no? O sea, no siempre, y lo vuelvo a decir, ¿no? La despenalización del aborto no implica que todas las mujeres van a abortar, simplemente es que tengan los servicios seguros para que si alguien lo necesita pueda hacerlo. Y entonces acceder a información sobre aborto no implica que esa sea tu última decisión, pero que vas a tener toda la información necesaria para poder decidir sobre tu vida. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Inayini, por tu tiempo, por poner en la mesa del conocimiento esta información y por todo el trabajo que tú realizas en el Estado. Muchísimas gracias. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación nuevamente y espero que volvamos a estar aquí. Claro que sí, este es tu espacio. Con el rosa y el sol me constituí, porque estaba establecido